Curso holístico de Sellor. Viniste de las estrellas, ¿lo recuerdas? Introducción a la filosofía de Sellor. Capítulo 3. Sec. Palabra maya que significa divulgar. Subcapítulo: Susan y su búsqueda del Grial. Ven, sígueme. El guía se giró y entró por una pequeña apertura que se encontraba en la pared. La antorcha que portaba no iluminaba lo suficiente para apreciar los detalles que decoraban ese estrecho pasadizo. Llevaba un paso ligero, por lo que tampoco podía detenerme a observar. Me había dedicado mucho tiempo a la búsqueda del Santo Grial. Desde pequeña había tenido unos sueños recurrentes y, siguiendo dichos sueños, logré llegar a un pequeño pueblo, donde sus habitantes guardaban celosamente el secreto, protegiendo y custodiando dicha reliquia. Con ellos pasé varios días. Sabía que se encontraba en ese lugar, pero ellos lo negaban una y otra vez. Un día, el más anciano del lugar se sentó junto a nosotros durante la cena y escuchó mi historia de cómo había llegado hasta allí. Una vez concluido mi relato, los asistentes empezaron a retirarse, quedándome a solas con el anciano y su compañera. Al día siguiente me llevarían al lugar donde se hallaba lo que andaba buscando. El guía se detuvo. Con su antorcha encendió otra más pequeña que se encontraba junto a una puerta de madera. Al otro lado de esta puerta está lo que has venido a buscar. Estarás sola durante los próximos 21 días. Será entonces cuando vendremos a buscarte. Dentro tienes todo lo necesario para subsistir durante este tiempo. Sin esperar, se dio media vuelta y desapareció en la oscuridad del pasadizo. Sin dudarlo, empecé a abrirla. Pensaba que iba a costar más, porque parecía una puerta pesada y vieja, pero se movía con mucha suavidad. Lo hice poco a poco para poder ir observando el interior y no perder detalle. Lo primero que vi fue una especie de manta. Junto a ella había víveres y agua. Las paredes eran de piedra, grandes adoquines de color gris en sus distintas tonalidades. Era una habitación circular pequeña. ¿Pero qué es esto?, exclamé. En el centro de la habitación había un espejo. Solo había un espejo. Una vez en el interior cerré la puerta. Entonces me percaté que no había forma de abrirla desde dentro. 21 días con un espejo, pensé. La habitación no tenía techo, eran bastantes metros de altura y no podía ver con claridad lo que había allí arriba. Entraba suficiente luz y aire, eso bastaba. Un espejo de madera incrustado en el suelo de piedra, donde podía reflejarme por ambas caras. Empecé a dar vueltas alrededor del espejo para ver todos los detalles, aunque realmente no había mucho que observar. La madera no tenía adornos, era sobria, solo un número en la parte más alta, a ambos lados también. El número 3 sobresalía por su relieve,
El interior estaba hueco y se podía mirar a través de él. No había más. La decepción fue apareciendo en mí. Los primeros días pasaron muy lentamente. Daba vueltas alrededor del espejo. Me miraba en él, me sentaba, me tumbaba y me preguntaba una y otra vez qué hacía allí. ¿Por qué me han dejado entrar si buscaba el grial? ¿Por qué me han dicho que encontraría lo que estaba buscando? ¿Qué relación tiene este espejo con dicha reliquia, si es que la tiene? Las preguntas se amontonaban en mi cabeza y no encontraba ninguna respuesta. Había pasado una semana. Observando la apertura del techo, podía distinguir si era de noche o de día. La cantidad de luz en esa habitación era siempre suficiente. En ningún momento había una oscuridad completa. Aburrimiento, ira, desesperación, frustración, desorientación, miedo, odio, irritación, tristeza, remordimiento, culpa, inseguridad, hostilidad, incomprensión, desamparo, soledad, desaliento, decepción, deseo. Todos estos habían sido mis compañeros durante estos 7 días. Me tumbé. Sentía que mis fuerzas flaqueaban por la tensión emocional que había vivido en tan corto periodo de tiempo, por lo que decidí aceptar la situación tal y como se estaba dando. Desperté diferente. No más preguntas en mi cabeza. Ahora necesitaba respuestas, así que me senté delante del espejo. Pasaba el tiempo, acallaba mis pensamientos intentando dejar la mente en blanco, con la mirada fija en un punto, en mis ojos. La respiración se hacía más lenta. Me sentía muy bien allí sentada. Esa fue mi rutina en los siguientes días. Cada vez me era más fácil mantener la mente en blanco. La respiración pausada, la paz y la tranquilidad eran ahora mis compañeras. En determinados momentos me envolvía un olor a rosas que no sabía muy bien de dónde procedía. Otra semana más, otros 7 días que fueron totalmente distintos a los primeros. Ya no necesitaba respuestas. Lo que sentía en esos momentos me llenaba completamente. No buscaba nada, lo tenía todo. Entonces sucedió. Mirando mis ojos en el espejo, apareció una pequeña luz blanca que revoloteaba a mi alrededor. La seguí con la mirada. Estuvo unos pocos segundos hasta que se lanzó hacia mí y desapareció. ¿Dónde te has metido?, pregunté. Tuve la certeza de que volvería, así que no le di más importancia. Al día siguiente, sentada nuevamente frente al espejo, pude ver claramente cómo esa pequeña luz salía de mi entrecejo. Esta vez se detuvo delante de mí, no se movía. Ya había captado mi atención el día anterior. Esta vez se lanzó hacia el espejo. Al golpear con el cristal se produjo un gran resplandor. Pero, ¿dónde estoy? Mi ropa había cambiado. Me encontraba en un lugar desconocido. Había mucha gente por las calles. Una mujer que estaba sentada frente a mí me miraba fijamente. Sonriendo se acercó. ¿Estás perdida?, me preguntó. Sí, me he desorientado un poco.
le contesté. Vamos a dar un paseo, decía mientras me hacía gestos con la cabeza para que la siguiera. Caminaba detrás de la mujer, observando cada detalle. Aunque era la primera vez que estaba allí, sentía que me era familiar. ¿Qué has venido a buscar? La pregunta me cogió por sorpresa. La verdad, no lo sé, repliqué sin saber muy bien qué contestar. En ese momento se produjo un nuevo resplandor y me vi nuevamente sentada frente al espejo. No puede ser, exclamé. Tras un rato pensando sobre qué podía haber pasado, entendí que la duda entró en mí al oír la pregunta, y fue como una desconexión. La siguiente vez lo haría mejor. La pequeña luz volvió a salir a gran velocidad en dirección al espejo, y nuevamente se produjo el resplandor. ¿Qué has venido a buscar? Esta vez no dudé. Vine a buscar el Santo Grial. La mujer siguió andando. Pasábamos junto a pequeños puestos que se encontraban por las calles, y nos detuvimos en uno de ellos, delante de unas pequeñas cruces de madera que colgaban. La cruz representa la horizontalidad de un mundo tridimensional y la verticalidad del mundo de la iluminación. En esa intersección es donde podemos encontrar el equilibrio y la paciencia, dijo mientras acariciaba una de esas cruces. La respuesta me dejó pensativa. Un nuevo resplandor me devolvió frente al espejo. ¿Y si todo lo que he creído hasta el momento fuese mentira? Me pregunté. Al día siguiente, después de largas horas intentando dar respuesta a mis preguntas, decidí ir en busca de ellas. Me senté frente al espejo y pedí, quiero saber la verdad del Cristo. Se produjo un gran destello. De pie, junto a la orilla de un río, observé a varias mujeres lavando la ropa. Me acerqué a ellas y pregunté cuál era la población más cercana. Me presenté como una viajera que estaba buscando descanso. Estás en Betania, a unos kilómetros de Jerusalén, contestó una de ellas sin levantar la cabeza. Seguí el camino que acompañaba al río hasta llegar a la zona más poblada. Un niño que iba corriendo se acercó a mí. Guárdeme este pergamino, me lo quieren quitar. Lo puso en mi mano y siguió perdiéndose entre la multitud. Varios hombres le seguían. Cuando pude alejarme del bullicio, miré el pergamino. Lo abrí y pude leer unas palabras a modo de título. El último avatar. No había nada más escrito en él. Decidí hospedarme en una pequeña habitación. Al día siguiente quería ir a Jerusalén. De pronto, salido de la nada, el niño volvió a aparecer entrando por la ventana. ¿Lo tienes? Me preguntó apresurado. Sí, aquí está. ¿Puedo preguntarte qué significa lo que hay escrito en él? Con más calma, bajó de la ventana y se sentó a mi lado. Es el Cristo, es el último avatar, dijo susurrando. Mi cara no necesitó que pronunciara palabras para describir mi asombro. El niño prosiguió. Es la verdad, la que no se cuenta, por eso quieren atraparme. Creen que me invento historias. Nadie me cree, siguió susurrando mientras seguía nervioso mirando en todas direcciones. No se sentía seguro.
Me gustaría escucharlas. Estoy buscando respuestas sobre el Santo Grial, le dije. El niño no se creía lo que estaba oyendo. Por fin alguien se interesaba en sus historias. Así que no lo dudó y empezó su relato. El Cristo cósmico hizo una última aparición para prepararnos a todos hacia una reunificación, hacia un hermanamiento, hacia la unión de mentalidades. Cuando digo a todos, me estoy refiriendo a todos los seres humanos del universo. El Cristo quiso estar presente y participar directamente en ese momento tan importante, por lo que vino a este mundo tridimensional hecho hombre, el último avatar. Después de una serie de avatares anteriores que moldearon la psicología humana. Fue un gran acto de humildad el que realizó el Absoluto, debido a la trascendencia de dicho momento. Se escucharon voces en la parte baja de la casa en la que estábamos, por lo que el relato quedó ahí. El pequeño se apresuró a salir nuevamente por la ventana. Espera, le dije, ¿cómo te llamas? Al menos déjame saber tu nombre. Al niño se le dibujó una gran sonrisa en la cara. Llámame Cristian. Un nuevo destello. Volví a estar tumbada en el frío suelo de piedra. Ese relato daba vueltas y vueltas en mi cabeza. No había nada que buscar. Todo estaba en mi interior. Así pasé un par de días, solo pensando en esas palabras. Me creí su relato. Algo en mi interior me decía que era cierto. La paz me inundó. Las lágrimas brotaron sin saber muy bien por qué. Me sentía libre, diferente. Todo había cambiado. Ya solo quedaba un día para que vinieran a buscarme. Así, con ese sentimiento de paz profunda que me envolvía, con ese olor a rosas que me acompañaba, me senté frente al espejo. En unos segundos me encontré en una sala con mucha luz. Todo era de color blanco. Al girarme, me vi a mí misma. ¿Quién eres? O mejor dicho, ¿quién soy? Le pregunté. Empezaron a aparecer personas en forma de hologramas por toda la sala. Hombres, mujeres, niños, ancianos, todos ellos con diferentes aspectos, distintos atuendos. Era como ver una representación de toda la historia de la humanidad delante de mí. Pude ver al niño del pergamino, la mujer que lavaba la ropa, el guía, la mujer de la cruz, el anciano. Todos estaban allí. Decidí caminar entre ellos para poder verlos a todos, ya que había cientos, posiblemente miles de personas en esa sala, aunque no lograba verlos a todos. Una de ellas me llamó la atención. Era una niña rubia, muy bella. Acerqué mi mano para acariciar su cara y al tocarla algo me sacudió. En décimas de segundo pude recordar toda su vida. Pero si esa niña era yo. Me giré y me acerqué a una mujer que iba vestida con túnica blanca, típica de la antigua Grecia. Al tocar su mano volví a sentir la sacudida. También era yo. Empecé a tocarlos a todos. Uno a uno iba tocando su mano, su pelo, un brazo. Eran muchos, y lo hacía con rapidez, hasta que se produjo una sacudida final muy fuerte, y aparecí frente al espejo, cayendo hacia atrás. Todos eran yo, o yo era todos ellos. Ahora podía recordar todas sus vivencias, sus sentimientos, sus desgracias, sus alegrías, absolutamente todo. Eran réplicas de mí misma con distintos roles y ahora todas ellas se habían unificado en una sola.
El conocimiento que albergaba en mí en esos momentos me desbordaba. No lograba poner en orden todas las ideas, por lo que decidí echarme a descansar, dejando que todo aquello se recolocase adecuadamente. Me quedé dormida o dormido. Realmente no sabía si era hombre o mujer, joven o anciano. Había perdido mi identidad, al menos la identidad que creía tener hasta ese momento. Para recuperarla me senté delante del espejo. ¿Cuál fue mi sorpresa que al mirar en el espejo no se veía nada, no reflejaba las imágenes, se había vuelto oscuro? Le di varias vueltas y pude observar que el número 3 a cada lado dejaba pasar totalmente la luz, formando el número 8. A través de ese número 8 podía apreciar en la pared unas letras. Antes no estaban o no me había percatado de ellas. Podía leerse SEC. En ese instante entendí que se trataba de la sublimación de la energía del 3, la formada por B, Sayab, Sek. El vino, el pan y el pez eran los 3 pasos del camino espiritual. Me sentía como si flotara, sutil, frágil. Me sentía muy pequeña, humilde. Soy una manifestación del absoluto que se ha dividido infinidad de veces para experimentarlo todo. Soy lo bueno y lo malo, la verdad y la mentira, la luz y la oscuridad. Soy todo aquello que es y que puede ser en el mundo manifestado. El pasado y el futuro viven en mí, en un presente eterno. Soy el amor replicado en multitud de vidas humanas, que han venido a vivir aquello que necesitaban para su evolución y para la retroalimentación con el absoluto. Aquello que fui a buscar estaba dentro de mí y en esa búsqueda pude reconocer al Cristo cósmico en mi interior.